noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Estrellas, un programa que les acerca a algunos de los personajes más relevantes del panorama artístico español. Esta noche le vamos a dedicar nuestro programa a una gran actriz, a una gran cantante que lleva más de 6 décadas en el mundo del espectáculo. Una estrella que con tan solo 13 años debutó en el mundo del cine, en la gran pantalla, con su primera película, Zampo y yo. Estamos hablando de nuestra querida Ana Belén y vamos a ver sus primeras pruebas de cine que le llevaron a conseguir ese maravilloso contrato con Época Films. Hola, ¿qué tal? Yo muy nerviosa. He hecho un flan. Ya sé lo que están ustedes pensando. ¿A que sí? Otra niña más en el cine español. Yo no tengo la culpa de haber nacido hace 13 años, nada más. Pero es que, además, eso es lo más gordo. Además de ser niña, canto. ¿Me perdonan? Esta es la canción de Zampo con su dulce melodía. Tienes que reír, payaso, tienes que olvidar. Y para hablar de Ana Belén, de su vida personal y profesional, me acompaña en el plató la periodista Mónica Vergara. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El periodista Juan Luis Galeacho, buenas noches. Un placer estar aquí. El actor, presentador y cómico también, Emilio González. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Y la bellísima actriz Alejandra Grepi. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estamos encantados de dedicarle este programa a Ana Belén y si os parece vamos a comenzar por el principio de su vida, de su carrera. Ana Belén es una niña de una familia humilde que nace en la calle del Oso. Juan Luis, ¿cómo era esa familia en la que nace Ana Belén? Bueno, pues una familia muy humilde, su madre portera precisamente de esa vivienda de la calle del Oso, su padre cocinero en los famosos Vagón Lid, que era donde se hacía todo. Y luego, bueno, pues cambiaron de portería y se fueron hacia la calle Ferraz de Madrid, donde había quedado libre precisamente, y bueno, y se crió pues precisamente en ese ámbito y donde la radio era importantísima. Claro, en aquella época la radio era fundamental y Mónica ella siempre mostró una gran aptitud hacia la música, era una niña que cantaba muy bien y de hecho desde muy temprana edad ya llamó la atención, ¿no? Incluso sus profesores, sus primeros profesores del colegio ya le decían que debía de tomar clases de música. Bueno, la niña efectivamente venía de una familia muy humilde y ya los padres, porque ella lo cuenta en alguna otra entrevista, ¿no? Que ella, las canciones con las que empezó a debutar en esos programas de radio, que eran los que les abría el mundo profesional a los actores y cantantes como ella, y de donde salió la cantera de los niños prodigio, de los primeros niños prodigio, ella cuenta, ¿no? Que sus padres, los dos, tenían muy buen oído, que los dos cantaban fenomenal, y que son esas canciones las que ella luego fue cantando en sus primeros inicios, que por cierto hemos visto estas imágenes inéditas de Zampo y yo, de las pruebas, y fíjate, era prueba a Pilar, nombre artístico María José. María José, y digo exacto, yo, menos mal que le cambiaran el nombre María José, porque es que yo creo que no se hubiera comido nada. Claro, porque al principio probaban con nombres artísticos a ver cuál funcionaba y al final decidieron Ana Belén y fíjate que ella ya nadie le llama Pilar, ni siquiera en su vida personal, todo el mundo le llama Ana Belén. Vamos a presentar a Emilio González, que, oye Emilio, ¿por qué no querías venir a este programa? Porque la verdad es que nos has tenido contentos a toda la productora. Sabes que te he pedido 3 veces más, o sea, os he pedido a la productora 3 veces más dinero, claro, ¿y por qué? Porque Ana Belén es el calco de una exnovia mía y cada vez que hablo de ella o la veo me recuerda ¿Lo dices en serio? muchísimo a ella. Sí, totalmente. ¿Ana Belén de qué edad? La Ana Belén de Agapimú.
La Ana Belén de por Agapimú. eso no querías venir. Claro. Qué barbaridad. Por cierto, estaría muy bien que un día pusieran la primera prueba en pantalla de cada uno de nosotros. Sí, bueno. Uy, no, por favor. No, casi que no. Veo que Galiacho no le apareció. ¿Tú sabes buena con quién idea. hice yo la Casi no. primera prueba de pantalla? ¿Con Con cuál? Jesús Hermida. Anda, pues no está mal, Fíjate. no está mal. Pero así quedé, que nada. Alejandra, Pues, en esos primeros años, sí. Ana Belén ya demuestra lo que decía Mónica, una gran predisposición hacia la música, y ella empieza a ir a concursos con apenas 9 años. Sí, con 10 años empezó en concursos del famoso, que bueno, la gente joven no sabrá quién es, Bobby de Glané, que bueno, que de ahí salieron casi todas en los programas de radio, estuvo en concursos, etcétera, hasta que a los 13 años Luis Lucia le hace esta película, la de Zampo y yo, que ella en alguna ocasión, bueno, ahí es cuando le cambiaron el nombre de Pilicuesta a Ana Belén en esa película, pero ella siempre dice que es afortunado que esa peli no tuvo éxito, porque no fue éxito de taquilla, porque ya no fue una niña prodigio. Bueno, porque a ella incluso en ese momento, claro, ella era adolescente, 13 años, con 13 años una niña no es niña, es adolescente. Claro, pensad y al que- no tener éxito, Sí. ella ya se vio como una joven que hizo luego otras El cosas. libro de que ahora Pensad que en hablaremos. principio Época Films había pensado que fuera la sustituta de Rocío Claro. Dúrcal, Sí. que había terminado su contrato porque ya quería seguir la carrera con Luis Sanz como productor, y entonces decidieron que iba a ser Ana Belén, pero claro, es que era un perfil muy diferente Totalmente. a Rocío Disculpa. Dúrcal y a Marisol, que era otra productora, pero es que tenía poco que ver con las Discúlpame, niñas prodigio, Claro, ¿no? discúlpame, tenía nada que ver. porque efectivamente el tiempo corrió a favor de Ana Belén, porque como niña prodigio no, porque ya era casi adolescente, claro. y tampoco tenía ese candor, ese dulzor, Ni esa belleza ni esa tampoco, belleza ¿no? que tuvo, por ejemplo, Claro. pues no sé, Sí, Rocío Dúrcal o Marisol. o Marisol, o sea, que es Y que no ella le ya gustaba era jugar una a ese niña un candor, poquito a ella muy tampoco. normal, una Sí, niña tampoco más le de la gustaba, calle. no Ella jugaba no lo un poco buscaba tampoco a ni esa le dulzura, gustaba, ¿no? ella quería otra cosa, le gustaba cantar, pero Claro. ella ya había visto a las otras, dice, y ella se sentía que ya, ¿qué tenía que ver con ellas? Ella Claro, quería- ya Luis, tenía pero otra yo creo que es que personalidad. la película de Zampo y yo, dirigida por Luis Lucia, era tristísima además, ¿no? Pues sí, totalmente. Porque es que depresión engañando la depresión total, ¿no? A mí me encanta, la veo cantidad siempre, pero no es precisamente lo que es Ana Belén, ¿no? Y fíjate que la rodearon de los mejores actores, todo, porque Fernando Rey, que era una maravilla, la banda sonora de Adolfo Weizmann, impresionante. esposo de Encarnita Polo, que además Impresionante. tuvieron muy buena, o sea, la rodearon de lo mejor, De lo mejor. de muy bien vestida, todo, pero es que la niña daba una tristeza y una angustia. Claro, sí. ¿eh? Y el Es guión que era, yo el con la guión vida- es que es para una película de Navidad, o sea, Sí, que es para pero echarte yo a creo llorar. que lo estáis contando bien, que Ana Belén surge precisamente de la radio, de la canción, de lo que había hecho. Y después, bueno, es cuando la descubren precisamente que es una buena actriz, y es cuando Narro la coge ya y empieza a hacer la obra Numancia, es decir, cuando la descubren de verdad, que vale más que la canción, y más que incluso la imagen, que era lo que estáis Claro, contando. pero fijaros una cosa, que a mí hay declaraciones de Ana que ha dado a lo largo del tiempo que a mí no me coinciden mucho, en el sentido que ella dice, claro, la película fue un fracaso a nivel de taquilla, Sí, a pesar de que estuvo bastante tiempo en cartelera. Gracias a Dios. Pero, sin embargo, como ahí estaba Miguel Narros trabajando en esa película, pues ella dice Le que da por todo. una parte él le dijo, tú quieres ser actriz de verdad, te tienes que formar, ven a mi escuela y vas a descubrir un mundo nuevo. Pero por otra parte, yo no sé si es que es la productora que no quiso hacer 3 películas más que tenían para firmar, o fueron ellos los que dijeron hasta aquí. No está muy claro en ninguna de sus declaraciones, porque a veces dice cosas distintas. Bueno, tú sabes perfectamente, José, que tú eres un gran especialista, que en aquellos tiempos no mandaban precisamente las artistas. No, y menos- Pero para nada, vamos. Y menos las Ya, adolescentes. Y menos las adolescentes, vamos. Solo hay que ver a Marisol, Joselito, etcétera, etcétera, que no mandaban nada. Entonces, quien mandaba era precisamente el productor. Si el productor no le veía resultado, evidentemente que la dejaba, está clarísimo. O sea, que cuando no se Fíjate hacen más que- películas, porque precisamente en taquilla, como estáis contando, Zampollo desgraciadamente no tuvo esa taquilla. a pesar- Gracias a Dios, porque le cambió la vida Claro. profesional. Claro. De Ella todas siempre maneras, agradece que no tuviera éxito. Ella siempre dice, ¿no?, que es común a todos los niños prodigio, que es que no se quedan sin niñez. Y ella dijo, no, yo la niñez la tuve una infancia muy Claro. feliz, lo que no tuve fue la adolescencia, y que sí es verdad que le hubiera gustado continuar estudiando y quizás a lo mejor le hubiera llegado a la universidad. Claro, pero sobre todo había lo que formarse. tuvo Ana Belén es que no se marchó de su casa, Claro. siguió con una convivencia familiar, y eso es también muy Sí, importante. pero también a es- Marisol no le pasó lo mismo, Sí, ¿no? pero evidentemente era de Madrid.
Claro, es que estamos hablando, Marisol no es precisamente ni Joselito ni nadie. Sí, pero Rocío Dúrcal sí vivía en Madrid. Bueno, sí, pero... No, pero era de Madrid y luego ella siempre ha dicho que está muy apegada a su hermana y a sus padres, que lo bueno que ha tenido ella, que su familia le ha hecho estar siempre con los pies en la tierra, siempre, incluso hasta ahora, o sea, nunca ha tenido esos aires de Estella, aunque lo es, porque las Estellas no tienen que tener aires, lo son o no lo son, y ella... le hacían tener los pies en la tierra de bueno, aquí estás, pero ¿no? también es importante que la familia de Ana Belén también de siempre ha sido muy izquierdista. Vivía dentro del régimen franquista, pero era contrario precisamente a lo que era el régimen. A lo mejor quizá los otros artistas de la época eran más favorables a lo que dijeran y a Lugen, sin embargo la familia o se dejaron llevar más y ellos tenían una personalidad más concreta. Hablábamos antes de la familia de Ana Belén, que era una familia humilde, pero bueno, su padre era cocinero del Palace, tampoco era el cocinero de cualquier sitio, ¿no? Quiero decir, Palace, o sea, vamos a ver, está humilde, pero hasta cierto punto, y de hecho, cuando Bobby tampoco es grande porque vivían justo en las viviendas de la acordaros de lo portería. que dijo precisamente Bobby de Glané cuando la conoció, que dijo que era una hija de una portera, pero realmente parecía la hija de una duquesa. O sea, que era una niña muy especial, con, bueno, pues con una presencia y unos modales que eran impropios, digamos, para, entre comillas, la categoría social a la que pertenecía, ¿no? O sea, defendía muy bien la ropa, tenía un comportamiento y una educación, y lo que sí manifestó siempre Ana Belén fue una gran disciplina con sus maestros, con sus profesores, porque toda esa productora le puso, bueno, pues muchísimos profesores de voz, de baile, de idiomas, para que ella se formara muy, muy bien, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante lo que dice. Yo creo que Ana Belén, y además, si estamos recorriendo toda su trayectoria, siempre ha sido bastante disciplinada, ¿eh? De siempre, ¿eh? Sí, bueno, siempre. Es parte de su yo creo que es parte y que como la formaron, ¿no? Quizá en esa familia, como dices tú, muy estructurada, que tenía, y trabajadora, y yo creo que eso les sirvió. Y sobre todo yo creo nunca que se creyeron que eran más allá ni... No, claro, y le hicieron sentir a ella en una familia en la que es el valor del esfuerzo, del ¿no? trabajo, que era ¿no? tan importante en aquella época de llegar a la excelencia, y yo creo que ella lo ha seguido en toda su trayectoria vital, ¿no? El intentar ser cada vez más perfeccionista, pulir todo. Bueno, yo no lo sé, pero en aquella época tampoco era tan normal esos perfiles, no, lo que sobre todo con esas edades. Lo que tenía era una gran dicción, que es algo que a mí me llama mucho la atención porque la tuvo desde bien pequeñita, y yo entiendo que venía precisamente de oír cantar en la cocina a su padre y a su madre, que de ahí ella supiera vocalizar como vocaliza, ¿no? Que se le entiende cualquier cosa, y cuando ella hace una disertación te llega al alma. Claro, Emilio, ¿y tú por qué dices que no te gustaba cómo cantaba? Si canta fenomenal, no, pues cuando era niña. No, si me gustaba cómo cantaba. Yo lo que es verdad que después de un fracaso como ese no se rindiera, ¿no? Porque hay personas que ante un fracaso como ese en taquilla no se viniera abajo, ¿no? O sea, que ella yo creo que ahí seguir Miguel Narros yo fue creo que son las absolutamente productoras. clave, ¿no? Total. Porque Miguel Narros yo creo que la aconsejó muy bien, la rodeó de grandes profesionales, y ella era una auténtica esponja, ¿no? Una niña que quería aprender por encima de todo, y ella yo creo que se dejó guiar, y sus padres también estuvieron muy pendientes para que tuviera los pies en la tierra. Sí, pero porque le pilló ya la adolescencia, no era tan niña, tan moldeable, claro, ¿no? Y luego también ten en cuenta que antes de Narros, o quizá a la vez, estuvo Españolas en París. Sí. Bueno, eso ya fue muchísimo después. Bueno, pues, no, fue en los 70, o sea, claro, que no fue tan muchísimo. bueno, o sea, que ahí ella cogió un eso éxito. Con 19 años. Sí. Claro, Eso es más adelante. 19 Claro, años pero yo creo que 19 años tenía cuando hizo Españolas en Exacto, París. pero yo creo que toda esa primera etapa de formación... Es de formación, eso Pensad es. además que con William Layton, o sea, conoció una manera de hacer teatro absolutamente innovadora, y que yo creo que eso también le dio unos puntos de referencia absolutamente claves y diferentes a otras actrices, ¿no? Que no tuvieron esa oportunidad de formarse, digamos que en la vanguardia de la época. Yo creo que está diciendo cosas importantes. Vamos a ver, una niña que se crea en esa radio, que hay que valorar mucho lo que eran esos programas de radio, es que
con Bobby de Glané y demás, y recuerdo perfectamente, porque como me gusta mucho la radio, que decía Bobby de Glané que era otro estereotipo diferente a todos los que iban por esos programas de radio. Esa niña que cantaba bien, que tenía buena dicción, con unos padres dentro de lo que eran, estructurados dentro de lo que sea, y con esa, sobre todo con esa educación que tenía y esa estructura que tenía en su cabeza, y coger precisamente a Miguel Narro y demás, ya todo bien arropada, pues formaron un personaje. Fijaros que ella también dijo que su primer director, Luis Lucia, fue absolutamente un director muy difícil, muy duro, igual que lo dijo Marisol en su momento, Rocío Dúrcal no tanto, pero que aquel rodaje fue muy complicado porque él era muy perfeccionista y él creo que tenía unas salidas de tono un poco interesantes, ¿no? Hoy en día no se admitirían ciertos comentarios, pero la llamaban de entono, incluso que era un poco bizca, o sea, hoy en día esos comentarios están, están fuera totalmente de tono y de hablar así al ningún niño. No, eso lo cuenta ella, sí, ella lo pasó bastante mal en ese rodaje, tiene recuerdos de haberlo pasado mal por la dureza de este hombre. Claro, porque Luis Lucia yo creo que era un director a la antigua usanza, estaba acostumbrado, entre comillas, a mandar mucho, a gritar, y claro, para un niño, para un adolescente de 13 años, de repente te encuentras en un mundo nuevo, porque ella acaba de llegar al cine y se encuentra con todo eso, claro, cuando después Narros, digamos que la refugia en el mundo del teatro, le ofrece hacer, por ejemplo, Numancia, que fue, digamos, su debut, ¿no? Despertar teatral, rodeada de lo mejor de la profesión a nivel actoral, que también la cogieron muy bien, ¿no? Porque a pesar de ser tan pequeña, pues Berta Riasa, las grandes actrices del momento, digamos que la adoptaron un poco, ¿no? Bueno, era mandato de su madre, a la niña me la cuidas. En la primera gira que hizo, precisamente le dijo a las actrices mayores que su hija, dijo a la niña, por favor, cuidármela, porque la madre ya sabía lo que había por ahí. Claro. Lo que te dijo mi madre, que es lo que había con sufrido otras, lo que habían sufrido otros niños, efectivamente. Estás recogiendo, a mi hijo me lo cuida. Yo lo único que puedo deciros, y teniendo aquí actores y además actrices y además de la historia de España, no por nada, sino yo el año pasado le dimos el premio Pepis Vera a Ana Belén de teatro en Albacete, el 25, además era una fecha importante y se la dimos a Ana Belén. Y toda la gente que durante estos 25 años han pasado por Albacete, por el premio Pepis Vera, nadie ha hablado mal de Ana Belén. Nadie habla mal de Ana Belén. Yo lo digo como compañeros. Claro. Siempre han hablado bien, todos, todos. Claro, es que nadie habla mal de compañeros dentro del teatro, y es muy importante eso. Hay que reconocerle que es verdad que estudió Miguel Narros, todo lo que cree, pero su talento innato hay que reconocérselo. Ella lo tenía. Hay otras personas que, bueno, pero luego ella tenía un talento innato. Pero cantar, fijaros por que supuesto, yo creo que y luego aparte del talento, yo creo que lo que tenía Ana Belén, además de ese talento natural, es una gran vocación, cosa que, por ejemplo, no tenían otros niños prodigios como Marisol, ¿no? Yo porque yo a los grandes que han pasado por allí, José, han pasado todo, y todos, sin embargo, ella siempre ha tenido respeto. Eso es muy importante, ¿no? Respeto a los grandes. Quizá por eso lo que dices tú, respeto a Miguel Narro, respeto a Lucía, por lo que sea, yo qué sé. Tenía respeto y no era de las que provocaba ningún tipo de... Y yo creo que también supo desde el primer momento, porque pensad que tuvo una gran exposición mediática, pero sin embargo ella siempre supo cómo, cuándo y dónde, ¿no? Cosa que otra gente a lo mejor han estado demasiado sobreexpuestos a los medios de comunicación, y ella, con una carrera de 6 décadas nada menos, ha sabido guardar desde los primeros momentos. Y ahora voy a ser malo, y si ha tenido algún problema ha sido debido a su marido, a Víctor Manuel, no a ella. De todas maneras, fue a su marido, no a él, no a ella. Después de lo del fracaso de la película de Zapo y yo, ella decide que quiere dedicarse más al mundo de la canción. Al mundo de la música. Al mundo de la música, y es verdad que estuvo un tiempo formándose, porque era su sitio. Eran sus orígenes, pero sin embargo era mejor como actriz. Bueno, yo para creo mí, que es muy polifacética, y donde pongas a Ana Belén vas a triunfar siempre. Y luego yo te digo una cosa, y ya para no es dorarle la píldora, pero es verdad que ningún compañero habla mal de ella, pero es que además Ana Belén es completísima. O sea, dime otra española más joven o mayor que ella que sea tan completa, absolutamente completa, tan comprometida con su vida, en todos los sentidos, sus hijos, todo. Con sus hijos, comprometida con los compañeros, y luego no es modestia, sino esa humildad cuando se requiere.
porque tú la ves y aparentemente Pues no claro lo ves. que sí. Pero cuando se requiere... Nos vamos a tienes publicidad, aumentar. chicos, y volvemos aquí en Tiempo de Estrellas con Ana Belén como protagonista. ¿Te gustan las emociones? Palacio de Hielo te lleva a otra dimensión, donde ocio, gastronomía y moda se fusionan para que vivas toda una experiencia en un centro comercial único. Tiendas, restaurantes, cines, bolera, minigol, club de fitness y pista de hielo. Las mejores marcas reunidas para ti. Palacio de Hielo ha reunido todo para que tus compras sean más fáciles y divertidas. Además, el centro comercial te ofrece las mejores marcas, las que a ti te gustan, esas que ofrecen garantía y merecen tu confianza. Si te gustan las emociones buenas, la diversión aquí está asegurada. Con más de 30 tiendas de moda y complementos, más de 15 restaurantes, cines, bolera y la única pista olímpica de hielo en Madrid capital. Ocio infantil y parking gratuito para clientes. En definitiva, todos los servicios te esperan en Palacio de Hielo de Madrid. Estamos en la calle Silvano, número 77, en pleno distrito de Hortaleza. Metro de Canillas. Centro Comercial Palacio de Hielo. Ven, no te lo puedes perder. Regresamos en Tiempo de Estrella con este programa dedicado a Ana Belén. Estábamos hablando de esos primeros años y hay que decir que enseguida, ya en una de esas giras teatrales, conoce a Víctor Manuel siendo una adolescente. Y además hay que decir que a la vez que conoce a Víctor, conoce también a Julio Iglesias. Yo creo que conoce primero a Julio, ¿no? Y que Julio ahí... Claro, Intentó ligar con ella, por así decirlo. Un poquito, lo que pasa es que solo hay que conocer a Ana Belén, que justo el reto, ¿quién era? El tímido, calladito y tal, dice, yo voy a por él, claro, porque Julio Iglesias es que le tenía ya, Julio Iglesias se veía una mujer, bueno, ya está comprobado además. No que fue, no podía parar. tú sabrás más o sabréis más, fue cuando el rodaje, ¿no?, en Galicia de Julio Galicia. Iglesias. Sí. Bueno, ellos estaban actuando, Juntos. Víctor Manuel y Julio. Es que eran el telonero, el uno del otro y el otro del exactamente. uno. Y Todavía entonces no eran Ana quienes Belén son después. estaba allí de Pero- gira y se conocieron en el Hotel Atlántico en La Coruña. La Coruña, Y sí, entonces los presentó Trini Alonso, que era una actriz maravillosa del momento, y creo que a Ana Belén le sorprendió mucho que Julio Iglesias le besara la mano. Sí. Sí, Y sí. entonces ella se quedó como impactada, que ese chico tan bien vestido, tan sofisticado, ella con 19 años le besa la mano y dijo que, bueno, que no. estaba muy bien, pero que a él le gustaba más Lo difícil. otro Pero es que tipo lo de difícil, imagen, ¿no? Víctor Escucha. Manuel, además ella dice, ¿no?, que fue ella la que se declaró, la Sí, que tomó sí. la iniciativa, que por Que se- cierto, que se el lo primer puso beso, difícil. el primer beso Sí. no fue Bueno, creo un que al beso principio no le hizo detrás de mucho las caso, bambalinas, ¿no, no Juan le hizo Luis? nada No, de no. caso. Y el No, primer nada. beso, cuenta Ana Belén, que no fue entre bambalinas, sino fue el ensayo general de la película que estaban Oh, haciendo. sí, O sea que sí. de ahí, de ese beso ya luego acabó la Pero la yo creo relación. que luego acabó rendido, ¿eh? Sí, hombre, Hombre, que acabó claro, rendido. ¿cómo no se va a rendir? Pero es Emilio, que él una tenía cosa. otras historias por ahí, que es lo que no se cuenta. Sí, Pero no, que- no, no, Él no, estuvo no, no, ¿cómo que no se simultáneamente- cuenta? Él Tenía estuvo una novia. Una novia. Claro, ¿ves? no, Tenía una claro, novia, pero Víctor Manuel. es que Y con Ana Ana Belén Belén se le tienes que quedó dejar en a el- la Hombre, novia. se Tenía metió una- y dejó a tenía la una novia. novia. Lo Una cierto novia la es que tenemos hoy en en el esos estudio. años Ana ¿Estabas tú de Belén novia? cumple No, 20 no, no. años y regresa al cine con una película importante, bastante polémica, que es Españolas en París, Eso es. de José Luis Di Bildos, una película dirigida por Roberto Bodegas y que nos mostraba a una Belén jovencísima, pero con un perfil absolutamente distinto. Y ahí Yo se creo que convirtió- fue una transición de la niña prodigio a de repente a una chica que el personaje en la película se va a servir a París, que supuestamente tiene un problema con un supuesto embarazo, que quiere abortar o que no quiere abortar. O sea, Pero ahí personaje además polémico, ¿no? de comprometida, ella empezó a coger una imagen como de sexy que la tiene hasta ahora. Yo conozco chicos sí, bastante más jóvenes que ella que todavía tienen esa atracción con ella. Y antes de que yo, volviendo un poquito Sí. atrás, le quería preguntar a Emilio, como es el más joven de todos, Sí. y eso no se lo podría imaginar. Siempre. Emilio siempre, Siempre es el es más el joven. En los años 70, Sí. a que tú no, ahora mismo no te meterías en la cabeza uno del otro telonero, Víctor Manuel y Julio Iglesias, a que como que no... Sí, es verdad, porque yo... Pues yo- fíjate las cosas que pasaban en el pasado. Fíjate, ¿Te imaginas? Pero fíjate que yo estoy pensando, porque a ver, Víctor Manuel no es el rey de la fiesta.
O sea, No, es el triste. Quiero decir, Es el yo me triste. estoy imaginando una niña con 19 años ver a Julio Iglesias, que es un tipo simpático y locuelo y demás, y elegir al chico triste de la yo, Pero eso yo lo ahí, cuenta ya muy yo ahí bien, estoy ¿no? con Que- Ana Belén. Sí. Yo veo uno besándome la mano, ay, qué guapa, qué mona, qué tal, ¿No? y veo a otro súper serio que me mira así, digo, yo quiero a Y ese. tú te quedas con... Hombre, al claro, Victorcito, al porque al que Victorcito. tienes que conquistar, al que te está vendiendo todo ya, ¿para qué? El Si hecho ya lo evidente- tienes. El hecho Ya evidente lo es que han tienes. durado muchísimos años en ese matrimonio que están, bueno, ni siquiera están casados. Ellos Ah, no están casados. no me consta que estén casados. Bueno, ellos se conviven casaron con- se en casaron en Gibraltar. Gibraltar. Se Sí, casaron en sí. Gibraltar, se pero fueron hace allí porque aquí poquito no se podía también. permitir por el casar. régimen de Franco Y al final en 1972. esta... Pero de Llevan hecho, 50 el noviazgo, años. Juan Y Luis, dos hijos, ¿eh? de Ana Belén y Víctor, se cuaja en una película que se llama Morbo. Sí, y ahí es donde Morbo, realmente... sí, El morbo, eh, mira, en esa película había de todo, perdona que te interrumpa, menos morbo, porque ver a Víctor Manuel con ese slip, en ese calzoncillo, que Calzoncillos se perdía blancos. dentro del calzoncillo, Oye, es que pero es a ti no te espantoso. gusta nada ni Ana Belén, Hombre, por ni favor, Víctor o Manuel, sea, ni nada, ¿no? Es que lo de Víctor Manuel es Me, terrible. me dicen por el pinganillo que tenemos una llamada de Víctor Manuel. Adelante. De todas formas, el noviazgo que fue un año, o sea que tampoco... Efectivamente, eso es a lo que voy. estuvieron muy- Pero fue muy una cosa poquito- muy rápida, como muy era poquito todo. de Y entonces noviazgo. iban a Gibraltar, acuérdate, también sí, con sí, Gades sí. y demás. Claro, pero fijaros ya que, Que en no se esos podían casar momentos aquí. Ana Belén ya se posiciona porque en la huelga de actores Totalmente, ella totalmente. tiene un gran Importante el papel. posicionamiento, ¿no? Hay que decir que ahí descubrimos a una Ana Belén absolutamente reivindicativa, que también lo fue Rocío Dúrcal, y que de repente dos niñas prodigio del cine español siendo abanderadas de estas reivindicaciones, que al final también había detrás mucha política. Sorprende, Juan Luis. Yo quiero decir que yo creo que hay un antes y un después de Ana Belén con Víctor Manuel. Total, vamos, en el momento que conoce a Víctor Manuel y eso, es otra mujer más reivindicativa, más hacia el Partido Comunista, más hacia la izquierda, en las cuales se había educado, eso hay que decirlo, ¿eh? Pero evidentemente cambia totalmente el tono. Claro, pero Y ella empieza también toma películas mucho y contacto tal. con Juan Diego, que digamos que Totalmente. era Hombre, la un- película de la criatura con Juan Diego, Claro, y Claro, además una ella- película complicada, que Brutal. No, que no cualquier Para mí de actriz las más brutales que estaría hay. dispuesta a hacer Brutales. una película de Eloy de pero la Iglesia. hecha porque era Eloy de la Iglesia y del Partido Comunista. O sea, es al servicio del Partido Comunista. Sí, a ver pero- si empezamos pero a entender perteneció al- también cómo Ana Belén se pone al servicio del Partido Comunista, como Gades y como Marisol. Entonces, ten en cuenta que el hay Partido mucha gente. Comunista todavía no estaba legalizado en España. Sí. O sea, ella El pertenecía 77 al... fue justo. Justo, ella pertenecía al Partido Comunista en el 74. Sí, sí. O sea, que te quiero decir Y hay que que todavía... decir que además por eso se muchas de tuvieron esas que ir de reuniones del España. Partido Comunista Sí. se celebraban en su su casa, casa, en Torre Sí, sí, con Claro, pero muchísimo de- riesgo por de parte forma suya. clandestina. Bueno, Pero en Incluso casa tuvo de Víctor problemas. Manuel, vuelvo a repetir, que aquí Claro. el que de Oye, verdad a la ver, lleva a al ver una huerto es cosa, Víctor José, Manuel. yo no sé, ese bando Sí. tiene algo en contra de Víctor Manuel. Yo no tengo nada. Ah, Bueno, vale. Pero Porque es, aquí es ver- nosotros- es verdad que Solo Gali que ha se hecho enfrentó a toda Carla la Sánchez. parte política, ¿verdad? Cada de uno Ana Belén analiza Gali ha hecho la es de realidad Víctor como Manuel. le parece Víctor Manuel, mejor. pero Nosotros a es Víctor que- Manuel le tenemos igual de cariño que a Ana, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver, totalmente. aquí Claro. lo Pero es mismo- cierto a que mí lo mismo influyó que mucho, ocurrió con Alejandra. Marisol y Gades, por Claro, favor. exactamente es lo mismo. Exactamente. Son las lo niñas mismo. prodigio que encuentran son al hombre manipuladas y el que- hombre le lleva a su informadas, terreno. claro, Bueno, informadas ya en y- el caso de Ana Belén no estoy de acuerdo, no Hombre, le que ya lleva estoy tanto a diciendo su que terreno. tenía. Yo creo que estaban en el mismo terreno los dos En este y caso fueron sí, juntos. en este el caso caso sí. de ellos sí. Marisol otra cosa, porque Marisol le habían hecho una vida bastante difícil y encontró en eso, decir, Sí. reivindicó mis derechos y tal, pero Ana Pero, Belén y Alejandra- Víctor yo creo que iban muy a la par en sus Sí, ideas. pero Alejandra, ¿dónde se realizaban las cosas? Por Víctor Manuel, como estamos contando, Porque en organizaba el chalet de más. Torredones, porque era el hombre del Partido Comunista. Ahora, lo que sí no podemos negar No es era que Ana en Belén, toda no era esa el- o época, sea, ya en los era alguien- años 70, trabaja con los mejores realizadores, hace películas importantísimas, muy bien aconsejadas, Sí. suponemos que también por Sí. Víctor Manuel y otra gente de su entorno. Tampoco te creas que Víctor Manuel era... Vamos, que te digo que tenemos que defender a que fuera Víctor aquí como el sea. gran... Galiano, te voy a regalar un disco de Víctor Manuel para tu cumpleaños. Oye, y lo que No nos te sor- creas que Víctor Manuel es de aquí, joder, solo hay que ver los fracasos que tuvo. Oye, con y la lo que nos Pantoja. sorprende es que Bueno, en tuvo algunas un de esas acierto. películas Espera, luego digo una ya cosa. existían desnudos integrales de Ana Sí. Belén. Sí, Oye, y hay que decir Es que que- ella nunca renunció a todo eso, igual que otras actrices después de que han tenido una carrera importante, digamos que han renunciado de todas esas películas, ella nunca ha dicho, me arrepiento de No, haber no se hecho arrepiente, esto, pero ¿no? tampoco Es ha que- sido catalogada como una de las actrices del destaque. Bueno, es que Ha no sido lo es, como tampoco ya lo como es. de Es que tampoco salida, lo yo es. con los Tampoco lo es. desnudos que... Bueno, no lo es, pero lo cierto es que hacía un Bueno, desnudo hacía- integral en ella- la película. Sí, acordaros pero bueno, aquella pero del eran perro, películas de este, autor y de tremenda. una gran Películas de
categoría fílmica. ¿Hizo interview? No me consta, no. Interview nunca ha hecho Nunca ha hecho ningún interview, creo. Un posado, yo creo que no. Un posado como lo tenemos todo en la cabeza, no. Ella además fue considerada como musa de la transición, precisamente Hombre, ella se convierte, digamos que en la novia de España, se convierte en una actriz absolutamente icónica, a pesar en principio de no tener, digamos que las características ideales para ser un mito erótico. Porque vamos a ver, es una chica que puede resultar atractiva. Innata, Bueno, como ella misma se define. Pero hay una cosa importante que estabais diciendo y sí que quiero puntualizar, hombre. Vamos a ver, ¿quién lleva precisamente a Rocío Dúrcal a la cama como Álvaro Rey Junior? ¿Quién lleva precisamente a las películas de Ana Belén en ese erotismo? Víctor Manuel. Que fue el que las produjo, ¿no? Vamos a ver, claro. Es que al final siempre hay un hombre detrás de estas chicas. Pero sobre todo porque Víctor Manuel la conocía en la intimidad y sabía del erotismo que tiene, ¿verdad, Emilio? Claro. No, Emilio no estaba enamorado de una novia. Pero que al final era la unión, y bueno, pues al final era la unión temporal de intereses y del dinero. Bueno, pero funcionaba en la pantalla, funcionaba en el escenario, Luego funcionaba donde la tuvieron ya una pusieras a Ana época Belén, que más funcionaba. adelante la contaremos. Lo que sí es cierto es que ella no paraba de trabajar, tanto en cine como en teatro, como en la música, que yo creo que ahí, si estarás de acuerdo, Juan Luis, en que Víctor Manuel le ayudó mucho. Sí, pero ayudó porque le ella asesoró muy bien. Sí, porque ella tenía mucho miedo al mundo de la industria musical, le tenía pavor, y no quería. Y Víctor Manuel fue quien le quitó ese miedo y quien reconduce la carrera musical de... Claro, y porque era el cantante. Era el cantante, claro. ¿Y han tenido crisis ellos han tenido? O sea, crisis de estas que tienen todas las parejas, que estás a punto de separarse, alguna cosita fuera... Nunca se ha sabido nada. ¿Alguna crisis ha habido? Se habló de una hace mucho, de que habían visto a Víctor Manuel, que yo no lo voy a decir porque son compañeros. 50 años es normal que con una persona, pero que no lo pienso decir porque nunca se demostró nada. Perdón, esto es interesante, o sea, que se dice que Víctor Manuel ha estado estuvo con una actriz muy conocida, que yo no voy a decir ni el nombre, se dijo, nunca se probó. ¿Puedes decir las iniciales? No, es verdad que son otros momentos. Imagínate ahora con todo lo que seguro que hubieran sacado fotos si hubiera sido real. Ahora es que como imposible. Se habló, hombre, crisis como no va a tener unas personas que llevan 50 años juntos. Esto de la seguramente. Lo que pasa es que ellos para mí son una lección de familia, tanto como han educado a sus hijos, como son ellos, el respeto que se tienen, siguen, porque los ves a cada uno hablando del otro, con un respeto y una admiración mutua, que yo creo que es lo que les hace mantener tanto tiempo. Por supuesto, pero vamos a profundizar un poquito en ese mito erótico que es Ana Belén. Todos recordamos esa maravillosa película La corte de Faraón, que produce Luis Sanz, pero que hay que decir que Luis Sanz me confesó que en principio su idea es que lo hubiera protagonizado Rocío Dúrcal, pero claro, las cosas no podían ser en aquellos momentos y al final la protagonizó Ana Belén. Y nos muestra, creo que ganó mucho. Y nos muestra ahí a una Ana Belén absolutamente maravillosa. Yo creo que es en las películas en las que está mejor fotografiada y más sensual. Que por cierto estaba Antonio Banderas, que cantaba ya en aquel momento. Jovencísimo. Pero, y muy tímido Antonio Banderas, bajaba mucho la cabeza. Exacto, que le decía el director, levanta la cabeza porque no te veo. Claro. Que se vean los ojos. Con un pelazo tremendo tenía. Exacto. Yo creo que Luis Sanz, que tú también y todos lo conocéis muy bien, yo creo que sabía perfectamente el potencial que tenía Ana Belén precisamente para esa película, ¿no? Pero y que evidentemente hubiera gustado a Rocío Dúrcal, porque es que ¿quién levanta a Rocío Dúrcal? Claro. Pero claro, no era el momento ni era eso, y entonces él eligió a Ana Belén, porque yo creo que Ana Belén, de verdad que aunque Víctor Manuel quería en el tema musical y tal, y era muy buena, pero es que yo creo que tiene unas dotes de teatrales, Ana Belén, que a mí para mí superan. Pero fijaros que a pesar de funcionar también esa película, no hizo tantas comedias musicales, que hubiera sido lo esperable. Hizo otro perfil de películas que al final también tuvieron mucho éxito. Tampoco la izquierda podía permitir que Ana Belén fuera aquí en La Rosa a los Vientos. Pero lo que sí pudieron permitir es que hiciera La Pasión Turca, que levantó pasión. Eso sí lo permitían, eso la izquierda sí lo permitía. Eso lo permitía de sobra, y Víctor Manuel más. Oye, ¿sabéis además que esa película en principio estaba prevista para Victoria Abril? Sí. Pero al final fue Ana Belén.
¿Cómo la veis en esa película? Ahí está estupenda, yo está maravilloso. estupenda, Primero, súper Pero ahí sí me convincente. hubiera gustado ver a Sí. Victoria Abril a mí. ¿Sí? No, yo creo que hubiera no, estado muy estaba bien más porque muy buena cosificada. actriz, Victoria Abril, pero esos ojos de Ana Belén, pero Ana Belén en Fortunata y Jacinta, ahí se enamoró También. muchísima gente, muchísima generación, porque era como la perdedora de la historia. Y luego, te digo que ahí tenía una edad, y luego La Pasión Turca la hizo ya bastante madurita, y otra vez vuelve a retroalimentar a jóvenes con su sensualidad. Solo tienes que ver que los Javis, o gente súper joven de ahora mismo, la siguen teniendo como un mito que es, Yo te con puedo una decir señora que de para mí era 74 un años. mito de la sexualidad. Y es que estoy No, viendo no. ahora estas imágenes y me estoy viendo pero te lo digo. o no me equivoco. Claro, tú con la edad que tienes, pero es que gente más Muy, muy joven que tú joven, y muy mucho joven, más gente la sigue Emilio, como considerando. Mira, Claro. mira, ahí va Pero Babilonio es que que vamos a marea. ver, ahí- es Oye, hablabais de Fortunata y Jacinta, bueno, una serie maravillosa de Es Mario maravillosa, Camus. maravillosa. Y hay que comentar también que Mario le dijo, elige o a Fortunata o a Jacinta, la que quiera. Que después pues ella hizo Fortunata y Jacinta la hizo Maribel Mucho más Martín, agradecido el que personaje es de también una actriz Fortunata. maravillosa y bellísima. Pero mira, nuevamente recuperamos el tema de la profesionalidad. Es que ella le dieron los dos guiones, se los leyó en una noche y decidió cuál de los dos papeles quería hacer, qué actriz Y cómo, ya, iba a pero- Bueno, pero poner también tanto qué en aquellas- oportunidades, queridos. pero No, es que, todo, hombre, no bueno, todo el eso- mundo tiene esas oportunidades Hombre, de es una trabajar perdedora, con ¿no? los Eligió una mejores perdedora. realizadores Eligió la y que te digan, ¿verdad, Alejandra? Elige ¿Qué papel. papel quieres eso, hacer? eso sería una maravilla, pero cualquier actriz, y ella es buena actriz y encima es una mujer inteligente, hubiera elegido siempre a Fortunata. Total. O sea, porque es un personaje, no solamente que sea la perdedora, Mónica, sino que tiene tantos matices. Claro, Le decimos pa- todos. más, porque, ¿no? porque el personaje de Jacinta es como más lineal, Claro. es como Sí. tal, pero el de Jacinta. Claro, Ana Belén De decimos, es muy Fortunata. buena actriz, pero a veces nos resulta un poco fría, quizás. Bueno, yo recuerdo, ahora que estáis hablando, si me permites, una anécdota cuando Aurora Bautista Sí. hizo la Don Juan, ¿no? La Alfonso XIII, ¿no? Sí. La serie. Y era Sara Montiel, la mala, de la película, la mora, Sí, ¿os acordáis del tema, no? Locura de amor. Locura de amor. Vamos. Que era cuando estaba, El rey estaba está Aurora dormido. y era Sara Letal. Sí. Y recuerdo mi padre siempre me decía que en Madrid decían, joder, pero si la que está buena es la mala. Aldar, Porque que hacía el papel de la personaje mala Es decir, siempre gana estoy más. hablando de Jacinta y decir que al final los papeles Sí, o lo que de sea, mala, de pero los tristes. que al Más final agradecidos, precisamente sí. Más el papel registros. de eso era lo que Claro, y al encumbró final a el Sara público es Montiel. soberano y es el que Claro, decide a quién y quiere mi padre en todo Madrid ensalzar, estaba ¿no? pendiente de Sara La mala. Montiel con el papel de la mala, o sea, que al final los papeles Hombre, es que la no mala son siempre te decisivos. saca ese punto sexual, ¿no? Que no puede hacer la buena, que tiene que estar más Claro. encasillada. Más en como- un Oye, hablábamos prototipo. de su boda con Víctor Manuel, de lo que ha puesto en Sí, su en carrera, Gibraltar. pero su relación con la prensa siempre han tenido mucha reticencia a que los fotografiaran con sus hijos, a momentos de su vida personal que estuvieran retratados, y llama la atención eso, ¿no? Porque personajes que son tan mediáticos y que están constantemente en la prensa, que esa parte de su vida la tuvieran a un lado, porque en aquella época lo normal, y nosotros que lo hemos conocido, era que la relación con los periodistas fuera mucho más cercana, y sin embargo no hay reportajes de la época de Ana Belén y sus niños en su casa, de Navidades, de momentos personales. Juan Pero Luis, eso te lo tú cuento, que has vivido sí, eso te lo esa cuento. época. Esa época era gente que venían, por ejemplo, Gades, vuelvo a repetir, Víctor Manuel y demás, más sometidos o más al Partido Comunista, a las libertades, a todas las cosas. Y estas chicas, pues Marisol, Rocío. Ana Belén, Rocío y tal, venían de otro mundo. Pero ellas estaban precisamente con los, que entonces había fotógrafos, lo sabéis, de cámara, eran los que iban con ellos a la boda, bautizos, matrimonio, Como todo, César como Lucas, César por ejemplo. Lucas, César Lucas, y, por mucha- ejemplo. y viajaban con ellos. Sí, sí, sí. La ruptura precisamente de César Lucas con Marisol, que lo sabéis todo, sé por qué Gader dice hasta aquí hemos llegado. Sí. Y no vas a sacar No ni una quiero más fotógrafos de y no cabecera, quiero ¿no? más de cabecera. Pues lo mismo ocurre precisamente con Bueno, Ana yo Belén. que- Se corta radicalmente ese rollo y ahí ya se ha acabado. Y Fíjate, entonces, yo no Pero estoy sin de embargo acuerdo lo contigo, curioso yo no estoy de también acuerdo es que contigo. nunca la ha perjudicado, ¿no? Porque Ana Belén es como Bueno. un personaje intocable. Pero Bueno, tú no crees es que a intocable, es Marisol que le ella ha protegió hecho, mucho por a ejemplo, su son familia, iguales. y hay algo que ella dice y además tiene mucha razón. Mis hijos no son hijos de dos famosos, de dos padres famosos, y no tienen por qué ellos arrastrar nuestra fama. Claro. Bueno, pero No, y- al final, ¿qué ha hecho Ana Belén?
ayudar a su hijo. Bueno, pero es Hombre, que ahora eso es la lo última que ha hecho. Claro, y al final sus hijos también se han dedicado a esto, ¿no? Quiero Los hijos decir... tienen 40 y tantos años. Les han permitido vivir una infancia y una adolescencia, Eso es, precisamente y que la luego se han adolescencia que ya dedicado no a Mira pudo que yo vivir. pongo muy bien a Ana Belén, pero bueno, el último espectáculo con su hijo, vamos, no me parece, vamos, Fue un espectáculo. ¿Por qué? digno. ¿Por En qué? su categoría. La culpa vamos. tiene Bueno, Víctor Manuel. pues seguimos en Tiempo de Estrellas dentro de un breve momento. Nos vamos a publicidad y volvemos. ¿Cuánto hace que no vas al dentista? Haz de Institutos Odontológicos tu dentista de confianza y consigue tu mejor sonrisa. Te esperamos en las clínicas I.O. Ronda de Atocha 7 e I.O. Sor Ángela de la Cruz 35 con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada. Pide cita llamando al 900-131-002. Repetimos, 900-131-002 o en ioa.es. Institutos Odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. La radio de siempre, la música de tu vida. Tus problemas de acné, hipersensibilidad, dermatitis o rosácea son tratados con éxito por Sonia Selbor, esteticista facial que utiliza una técnica propia, personalizada y a tu alcance. Sonia Selbor, especialista en imagen facial, armoniza tu rostro a través de tus cejas. Sonia Selbor está en calle Quintana 3, bajo derecha de Madrid. Agenda tu cita en el teléfono 661-078-060 o en la web soniaselbor.es. Anota 661-078-060 o en la web soniaselbor.es. Recupera tu luz natural con Sonia Selbor. Recupera tu luz natural con Sonia Selbor. Y continuamos en Tiempo de Estrellas con este programa dedicado a Ana Belén. No podemos olvidar tampoco que Ana Belén es un icono de la moda, del glamour, siempre ha estado muy vinculada a diseñadores como Jesús del Pozo, a grandes vestidos que ella ha defendido siempre muy bien. Y yo creo que esto también, no sé si estés de acuerdo conmigo, ha sido una de las bazas de Ana Belén, ¿no? El no tener miedo a ser una actriz glamurosa, una estrella en toda su dimensión. Sí, actriz glamurosa, pero no diva, que hay una diferencia, ¿no? Pero efectivamente... ¿Seguro? Yo no lo encajaría dentro del divismo. Yo tampoco. Yo no lo encajaría. Sí, es verdad que tiene ese halo de intocable, de inalcanzable, pero como diva no ha llegado. Pues mira, yo te digo una cosa, José, dentro de eso. Para mí, Ana Belén es anterior y yo creo que es fundamental antes que la reina Leticia, para precisamente poner la moda española en órbita. Eso es La muy percha icónico. ayuda. Yo creo la que percha sí, ha que ayudado Ana Belén mucho, es mucho más predecesora que la reina Sofía en la moda española. Perdón, doña Leticia, me he equivocado. Claro, pero que ella siempre ha estado muy pendiente, ¿no? De sus outfits, de sus estilismos, de sus apariciones. Totalmente. Ella también muy es cuidadosa. una reina de la alfombra roja. Y es muy de hecho, por ejemplo, perfeccionista. en los premios Goya siempre estamos esperando cómo va a aparecer Ana Belén, porque es Lo fundamental en decías esa tú antes, alfombra, Que ¿no? defiende muy bien los vestidos. También es muy bien verdad los que hay que vestidos. reconocerlo, que tiene un Eso tipo es que iba a decir, es que el tipo que tiene, una vamos, percha que- maravillosa. Bueno, Pues hay muy esa- poca un cuerpo gente con escombro, esa edad, mantiene con una esa percha edad tan mantiene estupenda. que ha superado la barrera de los 70 años, este año cumple Sí. 75 nada menos, y sigue teniendo una presencia Pero impactante, presencia ¿no? física, intelectual, de verdad, fuera. Y de- Absolutamente. buah, que te llena el escenario. Absolutamente. Que Son no hay personas que ninguna- te llenan el escenario, independientemente de Víctor Manuel, pero te llenan el escenario. Ella lo ha querido hacer casi todo Está porque, Víctor Manuel a la salida, porque hay que ¿eh? decir que Ana Belén tampoco quiso perderse dirigir una película, Ay, sí. aunque las críticas no fueron demasiado buenas,
pero ella estuvo ahí, ¿no? Que dirigió una y nunca más, ¿no? Hubo solamente Con Carmen Maura, que creo que a Carmen le hacía mucha gracia. Sí, a Carmen, bueno, pero porque Carmen tiene ese como sentido era de humor y cómo se Ana preocupaba Belén, ella, ¿no? pero es verdad, Como directora, no. porque decía que protagonizaba el personaje de directora. Sí, pero es verdad que no es lo mismo estar frente a las cámaras que estar a la espalda, detrás de la cámara, yo creo y que la el tema responsabilidad que lleva. de la producción y demás, no, no es que vuelva a culpar a Víctor Manuel, pero yo creo que también hay un antes y un después con la productora Ion Film, una productora que fue beneficiada totalmente por el Partido Socialista, por Felipe González. Cuando no estoy político, yo estoy dando datos. Además te has enfadado al decir no, eso. porque sí, porque no, ¿sabes por qué? Porque le dieron precisamente esa casa lujosa en Menorca, en Mahón, en la bahía, que tenía con Mercedes Milá, esa casita que veían los barcos llegar por lo que eran. Porque precisamente en el año 82, y hay que ser ya los que hemos trabajado y los que sabemos, cuando deja el Partido Comunista con Víctor Manuel y se van al PSOE, amigo. Y es cuando apoyan a Felipe González. Por favor, no nos olvidemos. Hay un cambio, y cuando precisamente la gente del Partido Comunista les señala. No nos olvidemos que fue señalado por Bardén, entre otros. Lo cierto es que en todos estos trabajos, Ana Belén, llama la atención. Yo creo que hay una cosa, bajo mi punto de vista, que se equivoca, que ella cuando es la reina de verdad de la pantalla es cuando hace alta comedia, ¿no? Por ejemplo, cuando protagoniza películas como El amor perjudica seriamente la salud, y ella despliega todo ese glamour. De hecho, fijaros que ahí está Penélope Cruz en un papel icónico absolutamente, que fue el gran salto de Penélope a nivel internacional, y ella hace, digamos, el personaje cuando es adulto, y realmente ahí sí que triunfa, y sin embargo tampoco ha hecho tantos papeles de ese perfil. Yo no sé si quizás su ideología tiene algo que ver con todo esto, ¿no? Que no le gusta tampoco que le encasillen en el lujo, en el glamour, en ese tipo de papeles. Yo creo que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es verdad que en este país también te ofrecen lo que te ven que se te da bien, y ella, pues por ejemplo, el drama se la ha dado muy bien, incluso para la comedia, que es de Gómez Pereira, creo, esa película. Pues era un poco echar un órdago a qué tal, y le salió muy bien porque está muy bien en la comedia. De hecho, ya es una persona con bastante sentido del humor. Mucho. Y yo ahora, si no os importa, le quería decir a Emilio una cosa. Tú sabes que Ana Belén y Víctor, lo habrás leído, tuvieron una época en la que todo lo que habían ganado, fíjate que no pararon de trabajar, lo perdieron todo. ¿Pero por qué? ¿Por algo? No, es que no sabes quién es la culpable, te vas a quedar muerto. ¿Quién es la culpable? Pues alguien que sea muy gafe, ¿no? La Pantoja. No me vais a grabar más. Bueno, a ver, explica pues eso la un poquito Pantoja más. tiene la culpa. Explícaselo, Emilio. Yo te lo explico. A ver, Juan Luis. Yo porque eso lo viví. Es que yo lo viste allí, Galiacho, estuviste allí. Casi. Yo lo viví un poco por detrás, porque el jefe de prensa era mi querido Carlos Fernández. Hombre, claro que y era con lo Carlos. cual yo tenía ahí noticias. Lo que tú no sabrás entonces. Por eso. ¿Y tú, Juan Luis, qué noticias tienes de aquel? Bueno, yo sí que lo puedo contar en vivo, yo os puedo contar cosas muy interesantes de aquello. Vamos a ver, la primera película que hace Víctor Manuel, precisamente con Pantoja, con Isabel y Coronado, que es Yo soy esa, es una película que da un puntazo y gana mucho dinero. Pero en aquel momento... Porque estaba recién viuda ella, o sea que... Sí, pero era primero, pero todavía no había entrado en su vida Encarna Sánchez. A raíz de la primera película, justo después del éxito, Encarna la lleva al programa de Antena 3 que acaba de arrancar, que hacía Encarna. Película que dirige Luis Sanz, por cierto. Perfectamente, para que veas el tema. Todo está ahí. Todo está ahí, todo queda en casa. Y entonces la lleva al programa de Antena 3 para promocionar precisamente la película Yo sé esa. Recuerdo bien, noviembre 1991, si no me recuerdo mal. Y se pondría celosa por Y a partir Coronado de ahí, o algo. a partir de ahí comienza una relación de íntima amistad, precisamente cuando la lleva Encarna a ese programa, que era el primer programa de Antena 3 Televisión, que hace con Encarna y con Portavales. Un programa que fue súper... rompió España porque era Portavales, venía a contar la droga, Carlos Goyanes, era un programa que se intentó censurar por José María García y demás. Bueno, voy a lo que voy. Y entonces ahí comienza un romance o una amistad, voy a ser más claro, entre Isabel y Encarna. Y entonces Encarna empieza a tomar las riendas de Isabel y van a hacer la segunda película. Y es cuando
le dice a Víctor Manuel que de poner al galán que quería poner, nada, que pone a Arturo Fernández. Hombre, claro. Que Arturo Fernández era precisamente su amigo. Y sabía que con la Pantoja no iba a haber problema porque la Pantoja ya estaba tonteando con Coronado. Con Coronado. Y le dice que de eso nada. Vamos que a de ponerle eso un nada. madurito. ¡Qué barbaridad! Lo cierto es Lo que sabe Galiacho, en todos estos años Ana Belén ha conseguido todos los premios más importantes del mundo de la interpretación, del mundo de la música, desde el Goya de Honor, premios Fotogramas, todos los reconocimientos. Oye, pero que tiene Ana Belén para ser la moneda de oro de todo el mundo, encarnado a ¿no? Doña Perfecta de Galdós también perfectísimamente, porque es que A mí me vamos, parece no hay un que pero a Ana Belén. yo Ana Belén como artista Pero el y Goya como de Honor, actriz no perdona le que tengo. interrumpa, el Goya de Honor, ¿no ha tenido oportunidades que se le hubiese dado otro Goya a una buena actriz y sin embargo le dan el de Honor, el de compensación de algún modo? No, hombre, el Goya de toda una carrera y yo creo que es el mayor reconocimiento que puede tener un actor o una actriz, ¿no? Yo creo que Ana, en ese sentido, sí que no se puede quejar. Yo creo que es una actriz queridísima por el público, por la profesión, admirada. Y lo más difícil, que yo quiero que me expliquéis un poco cuál creéis que son los motivos, es que se va reinventando y las generaciones la siguen admitiendo, porque claro, es que sus conciertos son masivos. Quiero decir, y claro, es que han pasado muchos años y ella va a cumplir 75. ¿Cuál es ese secreto, Juan Luis? ¿A ti qué te parece? Es que yo creo que se reinventa en cada momento. De verdad que yo cuando lo vi a Ana, es que se reinventa, o a Pilar. Es que se reinventa y sobre todo porque tiene facultades, porque se cuida, porque tiene voz, que es muy importante eso. Y la sigue teniendo, porque estamos es que viendo últimamente a grandes cantantes que la han perdido. Yo no sé quién le ayudó, pero cómo modula la voz. Es que la voz como modula, es que es impresionante. Y luego los conciertos que dan últimamente, que se unió a mi gran Miguel Ríos, porque vamos, yo no puedo admirar más a ese señor de 80 años con ese pedazo de voz. La cosa, Miguel Ríos, Sabina, Serrat, que todo el mundo piensa que a lo mejor es el último concierto. Eso, pues para gente de muchas generaciones, porque yo he ido a algún concierto y es que van 3 generaciones, van el abuelo, la madre y la nieta, hace que siga estando muy actual para todos. Y aquí voy a defender nada más a Víctor Manuel un poquito. La última entrevista que he oído de Ana Belén dice que bueno, que se arruinaron cuando se arruinaron y tal, pero sí, que ahora actualmente el que saneó la economía, no del todo no. Yo te lo digo que no, porque a mí en Encarna me pone a investigar a Víctor Manuel y te puedo decir que se forraba con Televisión Española. No, pero que luego el que ha saneado la economía, según dice ella, es gracias a Víctor Manuel, porque el que ha creado todos estos conciertos, que son agotadores y tal, pero dan mucho dinero. Yo creo que también uno de los secretos de Ana Belén, si lo observáis en las entrevistas, ella es muy mimética. Ella, según dónde está, habla de una manera diferente, tiene una actitud totalmente distinta, un perfil. Ella sabe muy bien cómo tiene que hacerlo según el perfil de cada programa, donde comparece, según la entrevista. Ahí está. Claro, tú le llamas mimetismo, hay otra gente que le llamaría otra cosa. ¿Cómo le llamarías tú? Yo creo que es más inteligente para eso que la Preisler. No es falsedad, mejor que la Preisler. Yo creo que sabe muy bien, oye, porque es que incluso yo la he visto. No, claro, no, y sobre todo que ella cambia su registro. O sea, habla de una manera distinta según el entrevistador, se pone más cercana, más distante, más sofisticada. Es que es muy enigmática ella. Es muy enigmática, yo creo que sí. Y ella siempre decía, cuando era más joven, ella siempre ha admirado mucho a María Dolores Pradera. Me consta que ha tenido una gran amistad con ella, e incluso en los últimos momentos se portó fenomenal con ella, porque estuvo a pie de cama con María Dolores cuando ella estaba muy malita. Llegaba a su casa, le cantaba en sus últimos momentos. Tuvo un comportamiento ejemplar, hay que decirlo. En eso que dices tú, me gustaría también significar que siempre lo ha sido, no solo con María Dolores Pradera, con Concha Velasco también. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado apoyando a los actores. Yo creo que lo de la huelga de actores, eso que fue una grandísima compañera, y por eso el respeto que le tienen todos. Porque yo creo que desde la huelga de actores, cuando ella se reivindica como el personaje, desde entonces ha valorado y ha respetado a todos los artistas y siempre está con ellos. Y evidentemente que estuvo con María Dolores, porque me consta, pero también con Concha Velasco
conozco porque me consta. Sí, yo creo que en ese sentido sí es una persona muy humana y que sabe estar cuando la necesitan, y yo creo que además ella va a estar hasta el final de su vida trabajando, ¿no? Porque yo creo que si a Ana Belén le quitas su trabajo, yo creo que su vida, como está acostumbrada a crecer con las cámaras, a que su vida sean los platós, los escenarios, yo creo que no sabría vivir de otra manera, ¿no? Es que lo comentamos al principio del programa, es que lleva trabajando desde los 10 años, o sea, que son muchísimos años como para cambiar ahora de vida, aunque ella se reconoce que es un poquito vaga y un poquito... Claro, si claro, no con tanto tiempo trabajando, pues al final tú lo que quieres es descansar, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, José? Que tú también, o todos los que estáis aquí, conocéis a esas grandes figuras de aquella época, es que no hay ninguna. Lola Herrera a la vez ahí, donde quedó Concha Velasco. Claro, que pero ¿qué queda Manolo de vida Galeana, personal ahí, Juan Luis? ¿Qué queda de vida personal? Porque claro, es que Ana Belén ha trabajado tanto en todos los ámbitos durante 6 décadas. ¿Qué queda de vida personal? Porque yo recuerdo una anécdota que contaba Ana Belén, que una vez su niña, cuando tenía 4 años, ella regresaba de una gira o de un rodaje, y de repente ella entró por la puerta y le dijo a su hermano, la niña tenía 4 años, ¿te acuerdas de ella? Bueno, pero eso es el sacrificio. Eso es durísimo, sí, ¿no? Pues ese es el sacrificio que hemos pasado muchísimas mujeres, sobre todo en esta profesión, que es verdad que conciliar la vida familiar y profesional es compleja, pero ahí está también el éxito del matrimonio, porque se repartían los trabajos. También ocurrió con Rocío Dúrcal y Junior. ¿no? Uno de los dos tiene que sacrificar. No es lo mismo, pero sí es verdad que Víctor Manuel se ocupaba cuando ella no podía y cuando ya el otro trabajaba. Claro, pero es que es al final el secreto de un buen matrimonio, ¿no? Ha trabajado toda la vida. No, pero te quiero decir de que también es importante esa relación que ha tenido en este mes, voy a poner bien a Víctor Manuel. Bien. Al final te vas a caer. En esta relación con Víctor Manuel de pareja y demás, que ha habido muchísimos eventos sociales, en Torrelodones, en la casa, en la colonia Los Músicos, donde han vivido, es decir, eso era como un núcleo donde iban todos, quieras que no, eso también ha hecho. Sí, eso o sea, hablábamos antes de una ruina, pero yo creo que con lo que han trabajado los dos, la fortuna de Ana Belén y Víctor tiene que ser muy, muy importante, ¿no? De esto no se habla nunca, pero yo creo que con ese volumen de trabajo, con esos conciertos multitudinarios, yo creo que estamos hablando de una de las mayores fortunas de este país. Juan Luis, ¿tú qué dices? sabe exactamente el dinero que tiene en la cuenta. Es que en su día lo investigué, no por nada. Por eso te pregunto, querido. Sí, vamos a ver, es verdad que a raíz de la segunda película de La Pantoja, cuando Encarna toma medida y entonces corta Víctor Manuel con César con nuestro querido Ferrando y demás, evidente sí que entran en una pequeña crisis porque había hipotecas y había mucho dinero que habían puesto para la segunda película que se creían que iba a ser el nuevo boom de La Pantoja, y fue un desastre. Pero ahí es donde entra el PSOE con Felipe González y Ramón Colón al frente de Radio Televisión Española para darle a su productora Ion Film todo tipo de oxígeno que le dieron, y gracias a Ion Film, a RTVA, pues ya te lo cuento yo. Claro, y a partir de ahí, podemos decir le que son con el oxígeno y no tuvieron ningún problema. Y esa es la verdad. Pero vamos a ver, entre ningún problema y afirmar que Ana Belén es una de las grandes fortunas del panorama artístico español, ¿qué decimos? Pues sí. Pues sí. Los derechos de autor de Víctor Manuel, además, ha tenido que dar muchísimo dinero. Tampoco tienen yate ni nada, se han tenido casas que les ha pagado el gobierno, no hay problema. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! Pero bueno, la casa de Mahón es una hombre, nos ha fastidiado hasta que se la quitaron. ¿Pero qué es la casa de Mahón? Explicarlo. La casa de Mahón es un puertecito en Mahón donde Felipe González, que hablo Felipe, como si fuera el camarada, tu amiguete, como el camarada, pues les dio a la entrada del puerto Mahón, había unos chalecitos de pescadores. Y en ese momento se los dio a los que eran los artistas del régimen. Entre ellos a Mercedes, Milá, a Ana Belén. Del régimen. Qué susto que diga Juan Luis esas cosas. Del régimen del PSOE, coño. Tuvieron una cesión que duró casi 30 años. Claro, hasta que ya empezamos a denunciar aquello, y cuando ya llegó el PP en el 2006 o cosas así. Sí, que es cuando ya empezaron a recuperar. 20 años, teniendo el chalecito. Se lo quitaron y se lo dieron a Bertín Osborne. Entonces. No, los apropiaron. De cualquier forma, ¿creéis que Ana Belén nos va a dar sorpresas a nivel profesional, que todavía guarda muchos ases en la manga? ¿Ana Belén? Sí. Yo creo que a Ana Belén lo único que le falta es saber bailar bien.
que aunque ella se maneja bailar, ya que es que es todo perfecto, canta, actúa, la comedia la hace divina, el drama también, lo único que le falta es aprender, moverse un poco mejor, pero es verdad, está aprendiendo a bailar un poco más, pero yo creo que ya lo tiene prácticamente todo hecho, porque todo le ofrecen es de muy repente difícil. un personaje que pueda sorprender, cuando incluso sea una persona que pueda hacer de abuela, de anciana, porque es que todavía no te la imaginas la típica ancianita. Y puede ¿Tú crees que lo va a hacer eso? Yo creo que no, fíjate. No lo sé. Claro, es que eso Pues se no iba a lo sé. preguntar. ¿No crees que Ana Belén está en ese punto que es atemporal y quizás no la veamos envejecer nunca en la pantalla? Mira cómo Ángela Molina la estamos viendo ahora. ahora. Has metido una pregunta muy difícil en la mesa, Claro, Sí, no porque lo yo sé. creo que a lo mejor ella Es también capaz de todo, quiere Es preservar capaz de esa... Yo no me imagino a Ana Deseado. Belén en un papel absolutamente destruida, ¿no? Hombre, principalmente porque su estética es muy cuidada, se cuida Exactamente. mucho el pelo, lo lleva muy moderno, es verdad que antes había unos peinados que eran terribles. Sí, los 70 eran así. Claro, eran así, pero ahora es verdad que su estética está tremendamente cuidada. Ella además cena únicamente un yogur todas las noches, o sea que no es una mujer ¿Y ha pasado que por coma el mucho. bisturí? Ha pasado por Ella el dice que no. Ella dice que Porque no. ella dice que no ha pasado por el Yo bisturí. creo que se hace tratamientos, está pero demasiado bisturí, bien, ¿no? bisturí. Vamos a ver. Bueno, Eso, Alejandra, que hay que sabrá. cuidarse por dentro y por Me fuera. encanta José porque estaba como indignado, pero vamos a ver, esa mujer Eso, está Alejandra, demasiado bien. dilo. No, Es no, que, yo creo va- que... oye, no. milagros, con Espera, 74 no años... quiero hablar de cosas que hablamos en ella no privado lo sé. porque tal, No, pero yo creo que se hace tratamientos y todo eso. Pero es verdad, Galicho, que ella dice que no. Que no. Yo creo que no. Bueno, pues Bisturí seguiríamos para otra amiga hablando tuya. de Ana Belén, bueno, durante 3 horas más, pero ¿Tú has más. pasado por el bisturí, José? Es que Ana Yo Belén tiene siempre paso por el No, bisturí. pero sobre todo porque tiene una amiga que le gusta mucho, pero no es Ana Sí. Belén. Pregúntale a Juan Luis Galiacho, que me conoce desde el año en la que nació el rey Carolo. y Galiacho, ¿tú crees que José ha pasado por el bisturí? No. ¿Y Víctor Manuel? Sí. Bueno, Sí. queridos, ha sido un placer Víctor estar con Manuel Tomás. vosotros y compartir este tiempo de estrellas con Ana Belén. Gracias, Juan Luis, gracias, Mónica, Gracias a ti. gracias, Alejandra, y gracias, Emilio, y de todos ustedes decirles que les esperamos aquí en Tiempo de Estrellas en el próximo programa. Gracias y disfruten.